Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver la situación 1 del día 3, semana 14 del tercer año de secundaria. Empecemos entonces resolviendo esta situación. ¿Qué nos dice? Unidos por un polideportivo. Las asociaciones de padres de familia de 3 instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un polideportivo que sea equidistante a los 3 colegios. Para ello, deciden contratar a un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala 1 en 3000 de la zona donde se encuentran las instituciones educativas. Ok, vamos por partes. Primero, ¿qué nos dice? Que van a construir un polideportivo. Este polideportivo se tiene que encontrar en un punto que sea equidistante a los 3 colegios. ¿Qué quiere decir equidistante? Que es el punto o es el lugar que se va a encontrar a la misma distancia a los 3 colegios. ¿Ok? Entonces, empecemos. Para hallar ese punto, vamos a ver qué es el circuncentro. Entonces, comencemos. Veamos, ¿qué es el circuncentro? El circuncentro de un triángulo es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Pero, ¿qué es circunferencia circunscrita en un triángulo? Veamos gráficamente. Tenemos un triángulo. Decimos entonces, la circunferencia circunscrita en un triángulo es la circunferencia que pasa por todos los vértices de cada polígono, en este caso del triángulo, y contiene completamente al triángulo en su interior. Y el centro de la circunferencia circunscrita se llama circuncentro. ¿Eso qué quiere decir? Que del circuncentro a cualquier punto, es decir, al punto A, al punto B o al punto C, esas distancias van a ser iguales. Y ese es el punto que tenemos que hallar donde vamos a construir el polideportivo, y este polideportivo se va a encontrar a la misma distancia de los 3 colegios. Pero la pregunta es, ¿cómo se halla el circuncentro? Intersectando las mediatrices de los 3 lados. ¿Y qué es una mediatriz? Es la recta perpendicular a un lado que pasa por el punto medio del mismo. Veamos con un ejemplo. Tracemos la mediatriz del lado AB. Nos dice que es una recta perpendicular. Al ser una recta perpendicular, forma un ángulo de 90 con el lado AB. Y a la vez pasa por el punto medio. Quiere decir que divide al lado AB en 2 partes iguales. Bien, ya tenemos la primera mediatriz trazada. Ahora tracemos la mediatriz para el lado BC. Trazando la mediatriz de la misma manera, es una recta perpendicular, forma 90 grados y divide al lado en 2 partes iguales. Ya tenemos la segunda mediatriz. Ahora tracemos la mediatriz para el lado AC. Trazamos una recta perpendicular, sabemos que forma 90 grados y divide al lado en 2 partes iguales. Y donde se intersectan las 3 mediatrices, ese punto es el circuncentro. Ese punto es el que nosotros vamos a hallar. Pero no siempre el circuncentro se encuentra dentro del triángulo. No. Depende cómo sea nuestro triángulo. Vamos a ver, tenemos 3 casos. Nuestro triángulo puede ser un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. Para el primer caso, puede ser que tengamos un triángulo rectángulo y los ángulos le colocamos alfa, beta y gamma. ¿Qué quiere decir si tenemos un triángulo rectángulo? Pues bien, alfa y beta van a ser mayores que 0, pero menores que 90 grados. Y el ángulo gamma va a ser igual a 90 grados. Ese puede ser nuestro caso. Vamos a ver. O también podríamos tener un triángulo acutángulo. Tenemos los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Qué nos quiere decir? Que alfa, beta y gamma van a ser mayor que 0 y menores que 90 grados. Ese puede ser otro caso que tenemos. O también podríamos tener un triángulo obtusángulo. Tenemos los ángulos alfa, beta y gamma, donde alfa y beta van a ser mayores que 0 y menores que 90. Y el ángulo gamma va a ser mayor a 90, pero menor que 180 grados. En nuestro caso, podría tratarse de cualquiera de los 3. Ahora veamos dónde se puede encontrar el circuncentro si es un triángulo rectángulo.
Vamos a ver, tenemos los puntos A, B y C. Vamos a trazar las mediatrices. Vamos a encontrar el circuncentro. Bien, empecemos a trazar la mediatriz para el lado AC. Sabemos que es una recta perpendicular a AC, forma un 90 grados y divide al lado en dos partes iguales. Ahora tracemos la mediatriz para el lado BA. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide al lado en dos partes iguales. Ahora tracemos la mediatriz para el lado BC. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide al lado BC en dos partes iguales. Ahora bien, ¿en qué punto las tres mediatrices se intersectan? Ya lo has visto, y se intersectan en este punto. Por lo tanto, la circunferencia circunscrita de un triángulo sería de la siguiente manera. ¿Qué nos quiere decir entonces si tenemos un triángulo rectángulo? Que el circuncentro de un triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa, y la hipotenusa es el lado BC. Si es ese caso, podemos decir que en ese punto se va a encontrar el polideportivo. Del circuncentro al punto C, del circuncentro al punto B y al punto A, esas distancias van a ser iguales. Ese puede ser un caso. Ahora veamos para el triángulo acutángulo, ¿dónde podría estar nuestro circuncentro? ¿O dónde podría estar nuestro polideportivo? Igual, colocamos los tres puntos, A, B y C. Trazamos las mediatrices. Empezamos a trazar la mediatriz para AC. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide a AC en dos partes iguales. Ahora tracemos la mediatriz para BA. Recta perpendicular a BA, forma 90 grados y divide al lado BA en dos partes iguales. Finalmente trazamos la mediatriz para el lado BC. Recta perpendicular, 90 grados y divide en dos partes iguales. Ahora nos preguntamos, ¿dónde se intersectan las tres mediatrices? Ya lo vieron, en este punto. Por lo tanto, la circunferencia circunscrita en un triángulo quedaría de la siguiente manera. Decimos entonces, si tenemos un triángulo acutángulo, el circuncentro está en el interior del triángulo. Si ese es nuestro caso, del circuncentro al punto C, al punto A y al punto B, esas distancias van a ser iguales. Ese podría ser otro caso. Ahora bien, si tenemos un triángulo obtusángulo, de la misma manera, vamos a hallar dónde se puede encontrar el circuncentro, es decir, el polideportivo. Tenemos los puntos A, B y C. De la misma manera trazamos las mediatrices para los tres lados. Trazamos primero la mediatriz para el lado AC. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide a AC en dos partes iguales. Ahora trazamos la mediatriz para BA. Recta perpendicular a BA, forma 90 grados y divide a BA en dos partes iguales. Finalmente trazamos la mediatriz para el lado BC. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide a BC en dos partes iguales. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde se intersectan las tres mediatrices? Ya lo viste, en este punto. Tenemos entonces la circunferencia circunscrita en un triángulo de la siguiente manera. ¿Qué nos quiere decir si tenemos un triángulo obtusángulo? Que el circuncentro está en el exterior del triángulo, como lo podemos ver, y de la misma manera del circuncentro al punto C, al punto B y al punto A, esas distancias van a ser iguales. Son esos tres casos posibles que podríamos tener. Ahora veamos a nuestra situación que nos piden. Hallemos ese circuncentro que ya sabemos cómo se hace. Tenemos ahí nuestro plano. Tenemos los tres puntos. Al Colegio Manuel González Prada le vamos a poner el punto M. Al Colegio Nacional Juan Velasco Alvarado le vamos a poner J. Y al Colegio Peruano Suizo le vamos a poner P. Ya tenemos los tres puntos ubicados y formamos nuestro triángulo. De esa manera. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué triángulo es? ¿Rectángulo, acutángulo u obtusángulo? Bien, es un triángulo obtusángulo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Dónde se va a encontrar nuestro circuncentro? Se va a encontrar fuera, en el exterior del triángulo. Entonces, hallemos ese circuncentro, como ya lo hemos visto. Trazamos la mediatriz para MP, recta perpendicular a MP, forma 90 grados
divide a MP en dos partes iguales. Tracemos la mediatriz para JM. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide a JM en dos partes iguales. Finalmente tracemos la mediatriz para JP. Recta perpendicular, forma 90 grados y divide a JP en dos partes iguales. Y ya sé que lo viste. ¿Dónde se intersectan las tres mediatrices? En este punto. Por lo tanto, tenemos una circunferencia circunscrita en nuestro triángulo, de la siguiente manera. ¿Eso qué nos quiere decir? Que de nuestro circuncentro al punto P, o al Colegio Peruano Suizo, de nuestro circuncentro al punto J, que es el Colegio Juan Velasco Alvarado, y del circuncentro al punto M, que es el Colegio Manuel González Prada, esas distancias van a ser iguales. Por lo tanto, decimos que nuestro hermoso polideportivo se va a encontrar en este punto. Y es así como hallamos el punto donde se va a construir el polideportivo, que es equidistante a los tres colegios. Del polideportivo a los tres colegios, esas distancias van a ser iguales. Pero nos da un dato más, que el plano está en escala, nos dice, de 1 en 3000. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada centímetro que hay en el plano físico que estamos viendo, por cada centímetro hay 3000 centímetros de distancia real. Decimos entonces que por un centímetro que hay en el plano, convirtiendo 3000 centímetros a metros, decimos que por un centímetro hay 30 metros reales. Y si queremos hallar la distancia real que hay, ¿cómo hacemos? Fácil, ya tienes el plano, mides con una regla, ¿ok? Pones tu reglita ahí y mides. Aproximadamente mi regla mide 7.4 del punto M hasta el polideportivo. ¿Qué distancia hay? Como mi regla mide 7.4 centímetros, lo multiplicamos por 30. 7.4 por 30 metros va a ser igual a 222 metros. Por lo tanto, decimos que la distancia del punto M al polideportivo va a ser igual a 222 metros en la vida real. Esa es la distancia que hay del polideportivo hacia los tres colegios. Y bueno amigos, es de esa manera como se determina el circuncentro o el punto que equidista a los tres puntos en nuestro caso, y ya sabemos cómo determinar la escala de un plano para hallar los metros reales de distancia. Y bueno amigos, eso ha sido todo con respecto a la situación del tercer año de secundaria de la semana 14. Nos vemos amigo, hasta la próxima.